Bueno, pues sí son iglesias, ¿no? Así es que yo soy Hugo, esta es la batalla de los edificios y vamos a ver cuál de estos dos contendientes se declara un digno retador para nuestro actual campeón en la batalla de las iglesias. ¿Tienes tus dudas cuando te hablan de lo perfecta que es la arquitectura mexicana? Pues aquí en la batalla de los edificios los dejamos pelear sin que nadie los defienda por el título del mejor edificio fucking kicking super duper mega porn star and all the conflicts. Pelearán sin límite de tiempo el milenario templo expiatorio a Cristo Rey, antigua Basílica de Guadalupe, monarca de hundimientos y remodelaciones, contra el mago del Tepeyac, la nueva Basílica de Guadalupe, poseedor del manto sagrado, ambos en la Ciudad de México. Reglas. Número 1. Una iglesia debe de resolver principalmente dos espacios. El primero dedicado a la adoración del elemento divino, o sea el altar, y el segundo aquel dedicado a la concentración de los fieles, o bien las naves. Número 2. La iglesia debe de prestar especial atención en el recorrido hacia el encuentro de este elemento divino a ser adorado, por lo que cobran importancia tanto las vistas desde lejos hacia el edificio que lo contiene, como toda la secuencia de sensaciones y emociones por las que ha pasado el creyente para encontrarse envuelto en el evento litúrgico. Ahora sí, que Diosito y la Virgencita de Guadalupe con su milagroso y eterno manto de luz me los agarren confesados. Dicho lo anterior, vamos con el primer chismecillo. Aquí mejor ni nos detenemos en el tema guadalupano. Si ni siquiera el propio Fray Juan de Zumárraga habla del asunto, pues ¿por qué lo vamos a hacer nosotros, no? Y tampoco nos conviene mucho hablar sobre la administración opaca y fraudulenta de este conjunto eclesiástico, por muy jugoso que está ese chismecito. Dime si no, cuando va desde las denuncias de la opacidad y malos manejos de los fondos solicitados para la construcción de la Plaza Mariana aquí al ladito, pasando incluso por un muertito que dejó en carne del propio denunciante, hasta su diseño por parte de Fernando Romero, que ya ves que bien me cae, y su construcción por parte de Grupo Carso. Todo esto gracias a la muy generosa dadivosidad de Carlos Slim, que aparentemente puede gastar 700 millones de pesos sin que se le mueva un pelito. Bueno, para algo querrá tanto peine de oro, ¿no? No. Ya sé que es muy tentador, pero no me hagas hablar de eso. A nosotros nos interesan más los chismes relacionados directamente con los edificios. Bien, pues vamos a darle chance al más experimentado primero. Pues el templo expiatorio a Cristo Rey, o mejor lo conocemos de ahora en adelante como la Basílica Vieja. No, total, ya sabemos a quién nos vamos a estar refiriendo. Bueno, pues, ¿qué te crees? Ahí como la ves, aquí estalló una bomba. Sí, pues fue en tiempos de la Guerra Cristera, por supuesto, y la Iglesia Católica aprovechó todo lo que le fuera posible para decir que aquí había ocurrido un milagro, ¿no? Porque la imagen impresa en la tilma de Juan Diego, tilma o ayate o tú dile como sea, que había sobrevivido después de esta explosión porque se había interpuesto un pequeño crucifijo que, por cierto, quedó todo doblado, pero no perdió el cromo, ¿no? Porque aquí no se pierde nada, aparentemente lo único que se pierde son las coronas, porque todo el mundo anda buscando la corona que originalmente tenía la imagen de la Virgen, pero nomás no aparece. Acaba usted de escuchar una sarta de blasfemias que solo se dan en gente sacrílega. Y si seguimos así, vamos a arder todos en el infierno. Mejor ni caso le haga y no se pierda a continuación nuestro próximo programa. Partidos políticos. No somos nosotros, no somos. ¿Eres sicario? No soy, se me cae la cabra de mí. Nada, ¿qué era lo que estaban haciendo? Nada, No, yo alcancé a entrar, compré una tarjeta y nos paramos en la esquina va, desde el Oxxo y luego No, está diciendo yo también. Rindo, así no se puede. Renuncio. Pero otra vez me ando saliendo del tema. Lo importante pues es que este de acá no fue el primer templo destinado como sede de la tan mencionada imagen y por tanto del culto guadalupano, pues acá no estuvo sino hasta inicios del siglo XVIII. Ya antes había estado en otros templos que andan acá mismo, pero conforme crecía el culto, que les tomó sus añitos, tuvieron que ir construyendo recintos más y más grandes. Pero este de acá se estaba haciendo más o menos por ahí de finales del siglo XVII, mientras andaba de virrey José Sarmiento Valladares, que no se distinguió específicamente por nada, más allá de andar buscando beneficios personales a partir del cargo que detentó. Y de ser un tanto más desvergonzado en esto que los dirigentes que nos ha tocado conocer. Bueno, sí, claro, además de estar mucho más visco que el virrey Luis de Velasco.
Lo que es más, creo que José Sarmiento Valladares habrá sido probablemente el virrey más visco que tuvo jamás la Nueva España. Tal vez no el más feo, pero sí el más visco. Mira tú, qué chistoso. Hasta parecería que era requisito para ser virrey. Bien, pues el proyecto original estuvo a cargo del arquitecto, o bien del maestro mayor, que en aquellos entonces así se les conocía, Pedro de Arrieta, quien además también fue el diseñador de la iglesia de la Profesa y del Palacio de la Inquisición. Pero yo creo que de sus mayores virtudes es el haber sido uno de los primeros, si no es que el primero, de haber esbozado un intento de homologación de cobros y costes, incluso de tipología de construcción en la ciudad, lo que lo hace ser probablemente de los primeros que buscaron la configuración de un arancel e incluso hasta de un plan parcial de desarrollo urbano, fíjate. Eso sí, el estilo barroco de Arrieta no se mantuvo mucho tiempo, porque la construcción tuvo tal cantidad de desperfectos que sufrió una igualmente buena cantidad de intervenciones a lo largo de la historia, por lo que cada arquitecto en turno le ponía su sellito. Yo aquí veo el origen de la nacada. ¿Lo dije o lo pensé? Bueno, va a ser güey. Igual nadie se dio cuenta. Bien, pues así fue como a mediados del siglo XIX, Agustín Paz, con una ayudadita de Manuel Tolsá, le dan su visteadita con el estilo neoclásico, ¿no? Claro que a principios del siglo XX llega Luis G. Olvera y le devuelve el estilo que a su juicio no debió haber perdido jamás, y entonces pues le da una remodelación con un estilo neobarroco. Bueno, no, aquí nada más va un neo. El asunto es que no les duró mucho el gusto, porque la verdad era tal la cantidad de fieles, además de que los desperfectos en la construcción no cedían terreno, que por ahí de 1976 cierra sus puertas y deja de ser la sede de la reliquia. Que por cierto, eso de las reliquias es todo un tema, ¿eh? Si quieres luego lo platicamos. Lo que sí es que desde aquel entonces ha sufrido determinada cantidad de intervenciones y remodelaciones, pero siempre bajo la vigilancia del ojo de las instituciones de conservación de monumentos, que ahora nos resultarán muy lógicas y muy comunes, pero que la verdad no llevan más de 60 años dentro de nuestros horizontes urbanos, ¿eh? Bueno, acá nos podemos quedar años cotorreando el punto, pero vamos a hacer tantito análisis arquitectónico al menos, ¿no? Y no me encanta decir esto, pero Ramírez Vázquez tenía razón al decir que estas plantas basilicales heredadas de las construcciones civiles griegas y romanas no eran la mejor forma de disponer los espacios para las celebraciones religiosas. Sus columnas presentan complicaciones constructivas, además de tapar toda la vista de la celebración y de subdividir los espacios de forma muy conveniente para las actividades comerciales y administrativas de las construcciones romanas, pero no tanto para las religiosas y litúrgicas con sus nuevos usos. Pero, hey, era el alarde tecnológico de aquellos entonces. Y bueno, en los términos de las referencias en las tradiciones árabes sobre las columnas como elemento aglutinador de enseñanza y reunión, reconozcamos como si revisten un aire distintivo. Quiero decir, no me vas a decir que estas columnas no son en buena medida la forma en la que entendemos la altura y el carácter aplastante de la construcción. Ahora, si bien es cierto que el área destinada a la feligresía, o bueno, las naves, el área donde se sienta la perrada, pues, no es precisamente de las configuraciones más cómodas. Sí hay que decir que es más cómoda que algunas otras configuraciones más tradicionales dentro del barroco, como eran estas que le seguían a las formas de cruz latina en la planta del templo, que no es que esta sea una forma de cruz griega, que se parecería un poco más a la circular, un tanto cuanto más cómoda, pero casi, ¿eh? Ahora bien, con respecto al camino procesional hacia el objeto de adoración y el lugar sede en sí mismo de este objeto de adoración, configurado por el altar y el retablo, sí hay que decir que tienen una carga mística muy importante, ¿eh? Por mucho que ciertos atavíos del neoclásico y uno que otro charrismo del gusto de uno que otro padrecillo le hayan podido menoscabar. Pues mira, si este combatiente tuviera mejores huesos, cuya falta es culpa de don Pedrito de Arrieta, pero que los esfuerzos de las instituciones de conservación hacen siempre constantes esfuerzos por renovar, no saldría tan mal librado de los guamazos. Eso pasa con los combatientes que tienen una buena izquierda. Podrán tener mala técnica, pero la ventaja de un buen golpe del lado del que el contrincante no tiene buena defensa desarrollada puede siempre significarles el triunfo. Así pues, vámonos con el retador, que es la nueva sede de la Basílica de Guadalupe, aquí al ladito. Y pues mientras yo me doy una primera vueltecita, vámonos con el chismecillo. Pues el diseño de la nueva Basílica de Guadalupe es de don Pedrito Ramírez Vázquez. Precisamente. Oh, no te burles. Amigazo, pues, de tantos y tantos presidentes, pero que en esos entonces andaba muy preocupadón porque don Luisito Echeverría nomás no le estaba pasando tantas chambas como sus predecesores.
Vaya usted a saber por qué. Y él mismo cuenta cómo con tanto tiempo libre, y en una de esas cuando fue a misa o algo así, se da cuenta que el templo antiguo, además de necesitar severas reparaciones, nomás no daba en capacidad para recibir a la cada vez mayor carga de visitantes que se le juntaban año con año. Y de repente se le ocurre así nomás aventarse un proyecto. Con la suerte de que un día se encuentra con el abad del conjunto eclesiástico. Ha de haber sido en los mingitorios de un Sanborn, seguramente. Así como cualquiera de nosotros se encuentra con Germán Larrea en la cola de las tortillas o con Alberto Balleres yendo a recoger los zapatos que había llevado a cambiarle las suelas todas agujereadas. Y que le empieza a vender la idea de que necesite una nueva basílica. No, hombre, y oposición hubo, pero no contaban con la tosudez de don Pedrito. Y deja tú, don Pedrito, de sus cuates. Bueno, finalmente se dieron, pero no sin requerir que se integrara al proyecto un equipo de los arquitectos consentidos de acá, el señor cliente. Pero vieras que Benlliure, García Lascurain y Chávez de la Mora se entendieron requete bien con don Pedro. Y de pronto, ya una vez todos de acuerdo, pues que ahí le habla un señor Luis Echeveralgo. No más para comentarles que iba llegando del súper y se le ocurrió hablarle a su cuate a ver si no se le ofrecía nada. Algo así como expropiar la parte del terreno que ya estaba ocupado con viviendas, o hacer más grande la avenida que remataba con el complejo a costa de rasurar las propiedades que estorbaran, o demoler el acceso porticado antes de que alguien pregunte si está catalogado o no. No sé, pues, algo así. ¿Unos chilitos rellenos que hoy la chata hizo de más? No. Y es que además no tardaba en darse el papa una vuelta para acá y Luisillo quería quedar bien. Así es que lo que se te ofrezca, tú me avisas. Por lo pronto, ¿cómo ves si le decimos a Ica que te lo construya? Ya ves que yo me ando llevando requete bien desde que el metro resultó ser un negociazo para el Bernardo. ¿Cómo que cuál Bernardo? ¡Pues el Bernie! No, si en una de esas consultando sobre la forma en la que estaba resuelta la estructura de la Basílica de Guadalupe, me encontré con algún texto que refería que era enteramente estructura de concreto. Incluso Ramírez Vázquez refería que había optado por un sistema de colocar un único soporte a partir de una columna central que cargaba todo el sistema. Cuando escuché eso yo dije, no hombre, si es un milagro que esté sosteniéndose ahí ese techo. Sin embargo, como pasa con todos los milagros, no hace falta que uno hurgue un poquito más para que no se sostengan tan bien, ¿no? Porque pues nada de que es de concreto. La cubierta está resuelta completamente con armaduras de acero que son de lo más ligeras y fáciles de calcular. Imagínate, si no, a los arquitectos nos las enseñan a calcular desde primer año. Y sobre aquello del soporte único central, pues ¿qué crees que son todos estos marcos en las entradas? Y son unos tamaños columnones de concreto que, bueno, hasta yo creo que pudieron haberlas hecho un poquito más ligeras. A ver. Pero mira, sí, en esos entonces se quejaron un chorro por el estilo del nuevo diseño, pero. Acuérdate del Concilio Vaticano de Juan XXIII. Esta nueva configuración le dio en el meritito corazón al asunto, porque además con este tipo de estructura que ya platicamos, permitió tener un arreglo en donde la visibilidad se privilegiaba con creces, adicionalmente al hecho de permitir una ocupación de 10,000 personas simultáneas, añadiéndole dobles niveles y una serie de capillas alternas, además del asunto de mantener el recorrido de adoración a la reliquia sin interrumpir el curso de la misa. Eficiencia, papá, eficiencia. Aunque yo creo que aquí reside precisamente la mayor tacha del proyecto y que es algo que los usuarios, sean estos creyentes o no, viven en carne propia año con año. Y que, dicho sea de paso, es algo que declaraba el propio Ramírez Vázquez cuando decía que se trataba de hacer un proyecto que lograra que los feligreses de las peregrinaciones pasaran el menor tiempo posible dentro de la ciudad. Esto es, su visión siempre fue principalmente funcional y eficientista. Situación patente no ya en los espacios ocupados por los feligreses o por el elemento de adoración, sino precisamente en el camino y proceso místico de llegada y descubrimiento. Y no han sido pocas las veces que el proyecto ha sido comparado con un estadio, aunque yo siempre le he visto más cara de central camionera. Y no es extraño tomando en cuenta que el criterio estructural elegido fue la combinación entre la solución del paraguas del Museo de Antropología y los contrafuertes del Estadio Azteca. Y mira, será una mera especulación, pero no creo estar escupiendo muy lejos de la basílica cuando pienso que pues no era un proyecto completamente autorizado, no sabía si se iba a terminar construyendo y no importando que tuviera mucho tiempo libre, pues ni modo de estarle dedicando tantos recursos, ¿no? Así es que qué mejor que utilizar varias soluciones que ya habían probado efectividad. Y perdón, pero sí desmerece mucho en la liturgia de la práctica del culto al misterio católico, esta visión de celeridad y eficiencia que le fue dotado en el momento del proyecto y en ejercicios futuros, y para muestra un botón. Y de ahí pues todo lo demás es historia y costumbre. Así es que el vencedor
no sé, como que ya se hambrecita, ¿no? Vamos a echarnos unos tacos de suadero o algo con mucha carne y ahí decidimos, ¿te parece? Así es que, porfa, dale like al video, suscríbete, comenta, comparte, activa la campanita y nada, participa en las encuestas que vamos a hacer para juntos decidir cuál de estos dos competidores es el vencedor de la batalla y pues nada, así es que nos vemos luego en la próxima batalla o si me acompañas en las garnachas y ahí platicamos, ¿no? Del vencedor y bye. Estoy casi seguro de que vi una M de McDonald's por aquí.